antes de pasar al plano nacional, que es el tema de que hoy se inicia un juicio histórico, hay otro evento de repercusión mundial y ha sido que ya comenzó el alto al fuego en Gaza con una dramática liberación de 3 rehenes israelíes y 90 prisioneros palestinos. Eso fue lo que se dio. Son 33 rehenes que tienen israelíes que están en poder de esta. Son casi 100, pero son 33 los Bueno, que deben ser entregados en esta primera fase si se cumple todas las fases del acuerdo. Y los 33 que van a ser entregados no se sabe si serán entregados vivos o muertos. En pero me dice términos, que son perdón, mujeres. Estuve leyendo en el post que la mayoría son mujeres. sí, correcto, correcto. Pero los rehenes civiles, inocentes, israelíes que tiene Hamás en su poder son casi 100 en este momento. Sí, está Eh, de que en los próximos 42 días se va a dar este proceso. Ese es el plazo que se ha mencionado. Sabrina, ¿qué otra información maneja usted? bueno, creo que ayer hay dos temas que me gustaría destacar. Uno, que las dos administraciones, tanto la saliente de Joe Biden como la entrante de Donald Trump, se toman o se adjudican el mérito del acuerdo. Y yo considero que este acuerdo de cese al fuego sería quizá la primera y la última política o logro de política exterior conjunta, porque el acuerdo que se firmó es el mismo acuerdo que estaba sobre la mesa desde mayo, eh, propuesto inicialmente por Netanyahu, pero que el gobierno de Joe Biden venía tratando de implementar y de cerrar. Y entonces, teniendo los canales diplomáticos establecidos por el gobierno de Biden, llegó la amenaza de Trump. Y lo interesante de la amenaza de Trump es que no solamente fue sobre Hamas, fue sobre Qatar, que es quizás el promotor del terrorismo con mejor relaciones públicas del mundo, porque todos sabemos quién es Irán, pero hay poca gente que le queda claro quién es Qatar y cuál es el papel de Al Jazeera. Sobre Egipto, pero también sobre Israel, que era muy importante, que Trump tiene la capacidad de ponerle una presión a Netanyahu que Biden no la tuvo, tanto así que uno de los ministros más extremos del gobierno de Netanyahu dejó el gobierno, cosa que en mi opinión es una muy buena noticia para Israel. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que me pareció bastante interesante y pues son imágenes que recorrieron el mundo, es la forma en que los terroristas de Hamas salieron de hospitales, de escuelas, retomaron sus uniformes, sus armas, e hicieron una caravana amenazando, pues no solamente a Israel, porque realmente las principales víctimas del grupo terrorista Hamas son los palestinos. Entonces, bueno, habían diferentes tomas, pero lo que ellos querían decirle a los habitantes de Gaza es: no se les ocurra rebelarse, nosotros estamos en control todavía. En los últimos días han salido muchos videos, no en medios de comunicación, pero sí en redes, de las torturas que le hace el grupo terrorista Hamas a los palestinos que se oponen en Gaza a ellos. También hay que decirlo, el, el, la, la euforia casi con las armas, el poder y los gritos dan una imagen muy diferente a la que los medios y la narrativa que ha sido establecida durante los últimos 15 meses dictan de lo que está pasando realmente y muestran que lo que se ha dado es una guerra donde el que inició la guerra se escondió durante 15 meses y no protegió a sus civiles durante 15 meses en túneles. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque esto es un alto al fuego que ojalá garantice el retorno de 33 rehenes, pero esto no es algo parecido a la paz, porque mientras Hamas mantenga su control en la franja de Gaza, es muy difícil llegar a tener paz. Gracias por tu reporte, Sabrina, muy completo. Amigos, hoy se inicia lo que se ha denominado el juicio
histórico en nuestro país. Estamos hablando de que fuimos uno de los 10 países donde se creó una red de sobornos por parte de una empresa brasileña, constructora Odebrecht. Hay que verlo esto en perspectiva. En Panamá se estuvo dilatando este juicio durante mucho tiempo. La invitada hoy nuestra, Rita Vázquez, como directora del diario La Prensa, estuvo muy consistentemente encima de este caso. Es abogada, como dije, y estamos viendo el escenario. Va a tener una gran exposición esto, porque se crearon una serie de sociedades fachadas, así se les llama, ¿no? Para blanquear los sobornos que pagó Odebrecht. El señor Marcelo Odebrecht dijo una frase para la historia. Cuando dijeron, usted corrompió a los políticos de América Latina, incluidos los de Panamá, él dijo, no, 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 falso. Nosotros sí pagamos, ¿ah? Pero fueron ellos los que nos pidieron a nosotros que les pagáramos para poder obtener obras del Estado. Lo estoy diciendo de manera resumida. Eso no lo hace a él inocente. Pero la verdad tan cruda que él dijo es que incluso dice que el caso de Panamá, antes de que llegara al poder el presidente Martinelli, ya le habían mandado el mensaje, se habían reunido para decirle, usted tiene una serie de contratitos que no se le están pagando, nosotros vamos a resolver eso en los primeros días del gobierno. Eso es lo que dijo Marcelo Odebrecht, por una parte. Por la otra, era un total de 36 personas, ¿no? Los que van a ser enjuiciados, pero hay 4 de ellos que están protegidos por ser parte de el prestigioso Sorna de por medio, por supuesto, grupo conocido como el Parlacén. Estamos hablando de un expresidente, entre otros. Hay ministros de Estado, varios expresidentes. Rita, cuéntanos el ya hecho de que es una realidad, que comienza el juicio de Brecht. ¿Cuál es tu visión en 2 vías? Una como periodista y la otra como abogada. Bueno, lo primero que tengo que decir es que el juicio se supone comienza hoy. Sí, debe ¿Ok? comenzar. Se supone comienza hoy. Hasta que dentro de una hora, bueno, ya se sienten, den inicio a la audiencia, pues no sabremos si efectivamente se dará inicio a este proceso que sabemos que puede durar sus buenas semanas. No es un proceso que se va a acabar en una semana ni en un par de días, como bien dices, son 26 personas que irán a juicio, entre ellas otro expresidente. Y necesitamos pues ver si no habrá más artimañas para dilatar este proceso más tiempo. En mi concepto, desde el punto de vista jurídico, yo creo que un expediente de más de 900.000 páginas o fojas es un expediente que contiene demasiada información y probablemente logra o tiene el efecto contrario al que se busca, que es básicamente, en lugar de enfocarse realmente en los grandes peces, se enfoca en peces de todo tamaño dentro de la pecera. Gordos, los gordos. Exacto. Entonces, que resulta que es muy difícil procesar a tantas personas a la vez y lograr un efecto condenatorio para todos. Así que yo sí creo que vamos a tener que, de alguna manera, medir expectativas. Muchos Eh, colegas, muchos colegas tuyos, abogados, dicen, sí. dicen que en este juicio la apuesta fue darle largas y largas y largas porque había demasiados intereses de por medio Lo sigue habiendo. y sigue habiendo. Incluso dejamos por fuera a un ex candidato presidencial. Y ahora voy a decirlo al regreso del corte comercial, pero las expectativas están ahí. Es un juicio histórico por blanqueo de capitales, por sobornos pagados por Odebrecht, a cambio de contratos de obra del Estado. Es el mayor pecado. Y aquí no hay nada que discutir. Hay múltiples declaraciones, aceptaciones de culpa. Rita, es así, ¿no? O sea, va a ser En un la poco... vista fiscal, lo que pasa es que la vista fiscal se enfocó más en que cada quien contara cómo lavaba o cómo era la operación que le correspondía a lo que a cada quien se le imputaba.
Entonces sí vemos muchísima gente que actuó como intermediario de personas realmente poderosas. Y entre esos intermediarios, pues la gente explicaba con pelos y señales y señalaban con el dedo muy fuerte a quienes le habían hecho, de alguna manera u otra, actuar para hacer el blanqueo de capitales. O sea, ¿cómo lo hacían? Estoy hablando de los testaferros. Exacto. Entonces, muchas veces se trataba de contratos que les hacían firmar, por ejemplo, pero luego nunca se materializaban. Mm, Entonces, hay muchos casos en donde esas personas podrían alegar engaño, por ejemplo. Estoy Así hablando de va. los testaferros. Va a corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Juicio constructora de Brecht, el escándalo más grande y el juicio más importante de la historia hasta ahora. Ahí se dieron asistencias judiciales por parte de Estados Unidos, de Andorra, Suiza también y Brasil. Son los países que coparticiparon en esto con grandes obras, Aeropuerto de Tocumen, la cinta costera, tres, el patrimonio histórico. Era una danza de millones que llegaban a miles de millones de dólares que, según dice o confesó Odebrecht, se repartieron millones a cambio de contratos para obras del Estado. Estamos viendo qué ironía, ¿no? Un día alguien dijo que el Parlacén era una cueva de ladrones. No hay que ejercitar mucho la memoria para recordarlo y adivinen qué, ha sido la salvación. Esa cueva de Él la... mi- ¿eh? De él mismo, del Y, mismo y de sus herederos. entre otros, hay que ver algo que es una precisión histórica. Incluso Odebrecht intervino con su dinero en una campaña presidencial confesado por las propias personas que tuvieron como jugadores. Me estoy explicando más claro. En la campaña de cambio democrático del año 2014, un publicista muy famoso que se llama Joao Santana y su esposa, Mónica Maura. ella se llama, Mónica Maura. ellos manejaron la campaña de José Domingo Arias, que también es parte del paquete, ¿no? Ellos, estos publicistas brasileños, declararon bajo juramento, ojo, que ellos habían, que se había dado, sobre todo la esposa, habló de que la campaña era de 21 millones, que Cambio Democrático ponía 3.5 millones y los otros 21 los iba a poner Odebrecht, que pagaría Odebrecht el resto, para ponerlo en palabras más llanas. Eso no puede quedar en la nada, me parece, ¿no? Y otra de las cosas más llamativas de este caso es que ya después de esto y durante el gobierno de Juan Carlos Varela, cuando ya Marcelo Odebrecht había confesado cómo era la estructura de los sobornos y la caja B, el gobierno de Juan Carlos Varela le dio sus dos principales obras a la constructora Odebrecht y en ese momento hubo personas, excontralores, conocedores que firmaron cartas, publicaron cartas y le advirtieron no hacerlo. Y a pesar de esto, o sea, ya sabiendo quién era, qué era Odebrecht, Y el lo que se gobierno de Juan venía. Carlos Varela le dio sus dos principales obras y por eso también Juan Carlos Varela, aunque se salva por el Parlacén, está hoy en el juicio, debería estar en el juicio, es sospechoso de haber recibido coimas de Odebrecht. Entonces es un tema que une incluso a los enemigos políticos. Exacto. Grandes enemigos, ¿eh? No cualquiera. Caín y Abel se empequeñecen en este caso en Las particular. ironías del caso de Brecht es un titular, Pero definitivamente. ahora no, yo no veo que haya mayor tensión, porque al final, cuando hablamos de corrupción institucionalizada, para mí hablamos de aquellas personas que logran establecerse en el poder y hacerse con los contratos de gobierno en gobierno, independientemente quién sea el gobierno de turno. Mira, Así es. el caso de Brecht, esta red eh, de sobornos que pagó esta empresa brasileña, ojo, hay un jugador aquí hasta ahora no visible que se llama Lula da Silva, padrino
Es más, él vino a Panamá con Marcelo Odebrecht. ¿Ustedes recuerdan? Aparentemente, Lula, presidente de Brasil, actualmente ha sido un respaldo para Odebrecht durante mucho tiempo. Pero hay que decir también lo siguiente. Es un jugador importante, no olvidemos, ¿ah? Por su condición de presidente de este gigante. Pero hay involucrados y en la cárcel han ido a parar con sus huesos expresidentes de diferentes países, como bueno, salpicados pues, por Odebrecht. En Perú está Pedro Pablo Kuczynski, está Alejandro Toledo, Ollanta Humala y uno que se suicidó que se llamaba el expresidente Alan García. En Brasil, Dilma Rousseff, Michel Temer y el propio Lula da Silva. En Colombia, Odebrecht aportó dinero para la reelección de Juan Manuel Santos, incluso puso dinero en la campaña de su rival Óscar Iván Zuluaga. Imagínense ustedes el nivel de grandes ligas que era Odebrecht en América Latina. Y en El Salvador, Mauricio Funes, que fue condenado y que está huyendo, vive hoy día en Nicaragua, se hizo incluso nicaragüense. Y posiblemente se está hablando en Argentina de Mauricio Macri. Fueron parte de los beneficiarios por la chequera de Odebrecht. Independientemente de todo, en Panamá hay por lo menos 2 expresidentes que están en este tipo de situaciones. Se habla que Odebrecht entregó en América Latina más de 780 millones de dólares en sobornos. Rita, hay mucha expectativa, pero ante las pruebas que se han aportado, tú hablas de los testaferros que han dado fe de que en efecto ellos recibieron dinero que eran para fulano de tal, ministro de Estado. Exministros. Gracias, exministros de Estado. Son pruebas muy contundentes, pero ¿hay algún tipo de recurso para lograr evadir que el largo o corto, en el caso de Panamá, brazo de la justicia, pueda realmente poner un ejemplo para los futuros aspirantes a corruptos? Bueno, la jueza Valoisa Martínez definitivamente tiene en sus manos uno de los expedientes más importantes de la historia judicial de Panamá, no solamente por lo que implica y su extensión, sino también por las expectativas que el país tiene con respecto a los resultados. Evidentemente, ella también ha demostrado tener mucha valentía y mucha entereza hasta el momento, sobre todo en los casos que ya ha procesado, como son los casos de Panama Papers y el caso de la compra de editora Panama American. Blue Apple también, correcto. Así que al final del camino, creo que ella tiene las herramientas para iniciar el proceso, para seguir con el proceso, pero en el camino los abogados de la defensa que hacen su trabajo también presentarán incidentes y recursos tratando pues de dilatar también este proceso. Que tengan éxito o no depende de la manera en la que la jueza lleve el proceso. Como dije hace un momento, el tema de las expectativas es muy importante porque evidentemente la mayoría de los panameños estamos esperando que este juicio sirva de modelo, como bien lo has dicho tú, para de alguna forma demostrar que la justicia funciona en Panamá. Ahora, hablar que la justicia funciona, yo creo que lo importante no es que las personas, no, es importante que paguen con una condena justa por sus delitos. Pero ¿dónde está el dinero que se robaron? ¿Cuántos han devuelto el dinero? Es la pregunta. Ni siquiera hablemos de la multa que el mismo Odebrecht no ha pagado a Panamá. Por lo que le debe a Panamá, el caso del aeropuerto. Cosa, ¿no? Pero bueno, pero eso Rita, todavía es aparte. La multa original que se le impuso... 300 eran, ¿no? 300 millones, ¿no? Todavía no la ha pagado. O sea, está en default hace un montón de tiempo. Rita, yo quería preguntarte con respecto a las expectativas y como decías al comienzo, el hecho de que hayan peces grandes y peces chicos y hayan muchos imputados todos mezclados y el hecho de que varios de los peces grandes aprovechan el recurso del Parlacén para
ser juzgados por la Corte Suprema, ¿qué tanta garra le quita el caso y qué tanta posibilidad de justicia real le quita el caso? Un montón. Es un montón es un montón porque convierte el caso que ya de por sí por la naturaleza del delito y la falta probablemente de experiencia de muchos fiscales en conocer y poder procesar temas vinculados a blanqueo de capitales los hace sumamente complicado, sobre todo porque al final del camino convierte un proceso en algo mucho más grande, en una megaproducción. Al final del camino tienes 26 procesados, no todos van a ser condenados porque es imposible que todos estén condenados a la misma pena, hay responsabilidades distintas, hay grados de responsabilidades distintas. Al final, ¿quién realmente se quedó con el grueso del dinero? ¿Quién realmente pactó acuerdos con la fiscalía? ¿Quién realmente entregó información lo suficientemente importante a la fiscalía? Y sobre todo, ¿a quién realmente la fiscalía pudo probarle realmente la comisión del delito? Vuelvo y te digo, no es lo mismo hacer una investigación por un proceso de blanqueo de capitales que involucra 5 o 10 personas a una que originalmente, y ojo, los llamados a juicio fueron 36. Había muchísima más gente investigada. Entonces, eso evidentemente le resta enfoque y habrá que ver si realmente los fiscales pudieron, a juicio de la jueza, probar que hubo blanqueo de capitales. Un corte comercial, viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Bueno, Rita Vázquez, exdirectora del diario La Prensa, con nosotros esta mañana, cineasta, además abogada. Rita, en un momento determinado, muchos propusimos que ante las dimensiones de este caso Odebrecht se nombrara más fiscales. No sé si tú recuerdas, aquí se dijo varias veces eso de que por qué no se ha reforzado. Tú estás hablando de 900 fojas. Eso, 900.000. bueno, 900.000 fojas. Eso es una locura. Entonces, no hubo algo de... Ese expediente, solo mover ese expediente. ¿No será algo que se dio en los últimos gobiernos para que ese gran escándalo de red de sobornos no se llevara a cabo o se dilatara este juicio, en tu opinión? Mira, y realmente, de nuevo, es mi opinión muy personal. Al final del camino, no conozco los detalles de cómo se manejó eso internamente en el Ministerio Público, pero de lo que se supo en su momento, yo recuerdo haber escuchado inclusive al presidente de ese momento decir que le había dado fondos adicionales al Ministerio Público para investigar, se le habían dado partidas adicionales porque tenían poco presupuesto. No estoy segura si lo que les dieron pues no fue suficiente o si por el contrario decidieron fue mantener el expediente en manos de unos pocos fiscales en lugar de expandir la investigación a más fiscales. Y como resultado, pues vimos que con la salida de cuando empezaron a salir los fiscales del puesto, entonces no había realmente un relevo de fiscales que conocieran el expediente como se supone que lo conocían las primeras fiscales que trabajaron. Eso para mí definitivamente fue algo que entorpeció el proceso, porque no es lo mismo estar desde el principio investigando y conocerte el expediente que entrar ya tarde en el proceso y tener que aprender o estudiar el expediente, que te digo, son casi 1.000.000 de fojas. Sabrina. Sí, a mí me preocupa el hecho de que este caso que es tan simbólico en términos de la corrupción sistematizada y los casos de alto perfil, no quiero quitarle importancia al trabajo de varias de fiscales, pero termine en un chorro de babas, como se dice en Colombia, porque hay muchos de los peces grandes que no están o que no van a estar precisamente por su pertenencia al Parlacén, y que
la falta de resultados se convierta en un argumento de que todo se ha tratado de una persecución política, etcétera, etcétera. Entonces, cuando la justicia no logra enseñar resultados en casos tan simbólicos, vienen los discursos revanchistas, precisamente como los que vimos y seguimos viendo del expresidente Ricardo Martinelli, del presidente José Raúl Mulino, y también escuchamos de Donald Trump, que hablan de la justicia como una extensión de la política. Y aunque la justicia en ocasiones ha sido utilizada para perseguir políticamente, eso no significa que no haya un intento en ciertos casos de descubrir la verdad y de llevar a los culpables, especialmente a los de cuello blanco, a los peces grandes, a que estén detrás de las rejas y a que paguen por todo lo que robaron al erario del Estado. Entonces, eso grande, Sabrina, se ha pretendido meterlo en una latita de sardina. Eso no funciona de esa manera. En el sartén, debe ser un sartén muy grande para freír a estos pillos, a estos corruptos que son los de cuello blanco. Pero, Rita, en tu opinión como abogada, además tienes la ventaja de que además eres periodista, que fuiste muy protagónica desde la dirección de la prensa en este caso, al igual que Sabrina en su momento, al igual que este servidor, que no dejamos un solo minuto de poner la lupa sobre este caso, vergonzoso por cierto. ¿Hasta dónde afectó el hecho de que no se nombraran, yo insisto, ante las dimensiones de este caso, que no se nombraran fiscales especiales? Perú lo hizo. ¿Por qué no seguimos esa línea, Rita? Yo francamente creo que más que eso, la afectación más grande se dio en no dotar al Ministerio Público de los recursos necesarios para otro tipo de cosas. Por ejemplo, las traducciones de los documentos que venían de Andorra o que venían de Brasil. Estados Unidos. Eran miles de páginas y eso costaba un montón de dinero y eso dilató muchísimo el proceso de investigación. El no realmente preparar un equipo de fiscales sabiendo que venían muchos casos de blanqueo de capitales en los temas de evasión fiscal y en los temas de la industria financiera internacional. Un fiscal que investiga casos penales, no necesariamente su fuerte es entender cómo funcionan las estructuras financieras internacionales y cómo se utiliza para el blanqueo de capitales. Entonces tenías al final un puñado de fiscales que los agarrabas con una mano y te sobraban dedos que realmente conocían y conocen el proceso para investigar este tipo de delitos. No necesariamente necesitabas tener un grupo inmenso de fiscales, pero sí necesitabas tener un grupo importante de fiscales bien preparados, con los recursos necesarios para llevar esta investigación de la manera más eficaz posible y de la manera más rápida posible también. Y yo creo que eso no se logró, simplemente. Sabrina. Sí. Ojo, y solamente para aclarar un punto aquí, estoy completamente de acuerdo con Sabrina en que tampoco se puede desacreditar todo el trabajo que en su momento los fiscales hicieron con respecto a este expediente, porque cuando uno lee la vista fiscal y te das cuenta que realmente hubo un gran esfuerzo por buscar a la gente, por tomar las declaraciones, por tratar de probar el delito y por tratar de probar en qué momento y cómo, de dónde provinieron los fondos que se blanquearon y a través de qué cuentas y a través de qué procesos. Pero simplemente el caso era demasiado grande para el grupo de personas trabajando en él. Sí, estamos acostumbrados a juzgar los procesos por los resultados. Entonces, independientemente del esfuerzo que muchos fiscales metieron en este enorme y emblemático caso de corrupción, si los resultados no resultan a la altura de las circunstancias, el que va a estar en el banquillo de los acusados va a ser la justicia, por lo simbólico del caso. Entonces, no deja de preocuparme el hecho de que los peces grandes estén por fuera o hayan encontrado mecanismos para evadir la justicia.
y que eso termine siendo más relevante para la opinión pública que si logramos o si la justicia logra que algún pez pequeño termine pagando, y al contrario, eso reforzaría la idea de que la justicia es solamente para los hijos de la cocinera. En este caso no hay hijos de la cocinera, pero sí hay. Sí, Bueno, hay más o menos sí los hay, porque hay muchos testaferros. Hay muchos testaferros, correcto. Exacto, pero al final del camino, y agregando lo que dices, Sabrina, imagínate que un expresidente quede condenado y el otro no, por ejemplo. Eso va a ser, eso en el tema de manejo de las expectativas de la ciudadanía sería terrible, porque la ciudadanía percibe que los dos son culpables. Y lo cierto es que, repitiendo aquella frase célebre, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Eso no implica que uno es menos culpable que el otro de lo que a cada quien se le atribuye. Correcto. Pero Ahorita, son circunstancias distintas. pero ahorita, las pruebas aportadas, me parece, no sé, ¿hay suficientes pruebas como para dar el paso adelante o no, a tu juicio? Estoy hablando de testimonio de los propios involucrados en el caso. Bueno, cada quien va a decir que es inocente, ¿no? Pero habrá que ver. Eso le corresponde 100% a la jueza determinar si estos dos personas, a la jueza en el caso de uno de los expresidentes y a quien le corresponda el caso en la corte del otro expresidente, determinar si hay los suficientes elementos dentro de la investigación para probar la comisión de un delito. No estamos hablando de faltas a la ética, no estamos hablando de faltas administrativas y ni siquiera de delitos electorales, que de esos segurísimo. Pero en temas de delitos tipificados por el Código Penal, le corresponderá a cada uno de los jueces determinar la culpabilidad o la inocencia de estos dos personajes. Muchas gracias, Rita, por estar con nosotros aquí esta mañana. Quiero enviarle mis condolencias a la familia de un prominente panameño, un verdadero y legítimo héroe que ha estado en la oscuridad. Estoy hablando del doctor Carlos Arellano Lennox, nacionalista. Él fue uno de los casi 70 panameños, y él lo lideró, que sembraron banderas en la antigua zona del Canal. Que la tierra le sea leve al doctor Arellano Lennox. Dejó huellas imborrables por su paso por la vida. Así que quería referirme a eso. Paz a su tumba. Rita Vázquez, un placer tenerla aquí en este programa En Perspectiva. Gracias. Y para los oyentes, por favor, no dejen de ir al cine a partir del 23 de enero hasta el 30 de enero a ver el documental La Señal de la Libertad, el documental que todo panameño debe ver. Vamos a estar en casi todos los cinépolis del país. Aprovecho para decirle al Ministerio de Educación que es una gran oportunidad para que este film se lleve a las escuelas, para que la nueva generación conozca parte, por lo menos, de nuestra historia. Sabrina, nos vemos el próximo lunes. Un abrazo. Hasta el próximo lunes. Con un nuevo presidente ya aquí en Estados Unidos, que hace mucho está actuando como presidente. La próxima semana te veo en abrigo, me imagino, Sabrina, por el frío que está haciendo allá en Miami, ¿no? No sé, veremos qué tal está. Washington va a estar entre menos 11 y menos 3 hoy, así que... Sí. Un torrente de un frío gélido, ¿no? Muchas gracias, damas. Hasta mañana. Ha finalizado En Perspectiva, un análisis para las mentes inteligentes. Por los 107.3 de Omega Estéreo.